¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. En este lunes 11 de junio vamos a hablar sobre la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos que precisamente va a suceder mañana martes 12 de julio. Y para hablar sobre este tema damos la más cordial bienvenida a Adela Bonilla. Ella es integrante de la Alianza Nacional contra la privatización del agua. ¿Cómo está, Adela? Buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, Normita, buenos días a todos y a todas que nos escuchan. De verdad es un gusto poder estar de nuevo con ustedes compartiendo experiencias y posiciones desde la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Adela, pues decíamos este tema importante, ¿no? La entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos que va a suceder oficialmente mañana, martes 12 de julio. Esta normativa fue aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa para organizaciones ambientalistas. Si bien esta ley es importante porque es la primera, digamos, que se aprueba para proteger el agua, hay algunos temas que generan preocupación, algunas alarmas, puntos que están generando pues algunas preocupaciones de parte del movimiento ambiental, sobre todo porque esta ha sido una lucha de más de 15 años que se también dio por parte del movimiento. Queremos agradecer también a la red de radios comunitarias de ARPAS que nos permiten la transmisión de este programa y a quienes ya nos ven a través de las redes sociales. Adela, quisiera que para empezar a hablar sobre este tema, habláramos primero sobre cuál es el contexto de la lucha por el agua en el país. Bueno, partiendo del hecho de que, como lo dijo usted antes, son 12 años, 15 años, perdón, los que llevamos aproximadamente y tantito más en esta lucha de cuesta arriba, ¿verdad? Era un proceso en el cual, digamos, antes logramos establecer ciertos parámetros, ciertos pisos y techos en los cuales el movimiento social estaba activo en cuanto a la redacción final, ¿verdad?, de todo el articulado. Lamentablemente, los tiempos no nos dieron para poder hacer una ley acorde a las necesidades de la población, desde la visión de las organizaciones sociales y desde la visión de haber compartido y haber discutido previamente dicha ley, ¿verdad? Desde las comunidades. Lamentablemente, en el contexto actual en que nos encontramos, es preocupante, es alarmante que ya entre en vigencia definitivamente, ¿verdad? Sabemos que dicha ley fue aprobada en un madrugón de la Asamblea Legislativa. Fue un as bajo la manga bastante oscuro, de verdad, cuando ya tanto organizaciones sociales y empleados públicos pues ya estaban de vacaciones prácticamente. Entonces no entró como agenda, no dentro de la asamblea plenaria de ese día, sino que entró con dispensa de trámite, ¿verdad? Entonces sabemos que también eso es un golpe bajo de parte de la comisión ad hoc en su momento, ¿verdad? Entonces, partiendo de este hecho, nos preocupa las situaciones siguientes. Uno, no tenemos en realidad un balance de qué cantidad de agua tenemos. No tenemos un estudio hídrico en el que digamos tenemos tanto porcentaje de agua, ¿verdad? Dulce para consumo humano, ¿verdad? Para etcétera, etcétera, etcétera. Todos los usos que desde el movimiento también hemos clasificado. Es alarmante porque seguimos viendo que a pesar que ya llevamos 3 años de este gobierno, también la institución de ANDA no despega, sino que seguimos también teniendo maquillajes como lo hemos tenido hasta el momento con la red hospitalaria, que vimos ya que estas lluvias no lo evidenciaron. Y lo mismo está sucediendo con ANDA. Hay muchos lugares todavía que no está el servicio de agua potable surtiendo en la vivienda, ¿verdad? Sino que seguimos con los mismos espacios en el que son 8, 15 días sin poder poseer agua en su vivienda, ¿verdad? Sino que tienen que adquirirla por otros medios. Pero sabemos que el recibo siempre llega, ¿verdad?
Una de las situaciones que nosotros vemos también alarmante es el hecho de la explotación de grandes cantidades de agua que se tienen hasta el momento. No podemos dejar de lado las construcciones urbanísticas o los proyectos urbanísticos que están como que son abonos los que le han echado, ¿verdad? Porque están fluyendo y están naciendo nuevas organizaciones en lugares que lamentablemente son mantos acuíferos también. Y sabemos que por más cemento que usted le ponga, la naturaleza va a tener su tiempo y lamentablemente también ella va a reclamar su espacio, ¿verdad? Entonces, creo que es un derecho de la naturaleza que lo hemos tenido entorpecido, ¿verdad? Lo estamos entorpeciendo. Entonces, ¿qué es la coyuntura actual? Es de verdad alarmante y preocupante. El hecho de que han creado muchas situaciones que no están claras dentro de la ley. Uno, no sabemos si ya existe el reglamento, que ya tendría que estar en vigencia también a partir de bueno, de mañana. Entonces, no sabemos qué dice el reglamento, no sabemos qué reuniones han tenido, si las reuniones de la comisión ad hoc siguen latentes y presentes, o fue nada más otro proceso en el cual llegaban nada más a levantar la mano y a firmar, ¿verdad? Sabemos que el FONAES desapareció y pasa a partir de mañana totalmente, tanto infraestructura como parte del personal. Lamentablemente otra buena porción de personal que trabajaba antes en el FONAES se queda sin empleo. Y la ASA pues tiene ya sustitución estructural, ¿verdad? Dentro de lo que funcionaba antes como el FONAES. Entonces vemos que lamentablemente el tema ambiental y en este caso el tema de agua no sigue siendo prioridad para este gobierno. Sino que lamentablemente lo que vamos viendo es el hecho de que como las empresas embotelladoras, las empresas explotadoras y proyectos urbanísticos se encargan de desaparecer cada día más la poca cantidad de agua dulce que tenemos tanto en la capital como en las zonas donde se acarrea, ¿verdad? Donde se impermeabiliza el agua, ¿verdad? Tenemos también otra preocupación latente en el hecho que las juntas de agua poseen una incertidumbre bastante grande. Entonces no sabemos realmente cuál es el actuar o el accionar que van a tener, el papel que va a tener las juntas de agua durante este proceso, ¿verdad? Vemos injusto el hecho de que a las juntas de agua se les dé un periodo nada más de 1 año para poder funcionar. Dice la ley de 1 a 3 años de poder funcionar para beneficio de una comunidad, ¿verdad? Que es el papel que el Estado salvadoreño no ha tenido protagonismo. Entonces, es injusto que para ellos que han tenido que organizarse, han tenido que buscar cooperación internacional para estas realizaciones de proveerle a sus comunidades, ¿verdad? Agua, porque a ellos solo se les da un periodo totalmente corto y a las empresas transnacionales que sí tienen una mercancía, ¿verdad? Dentro de su finalidad, el poder lucrarse, porque a ellos sí se les da 15 años, prorrogables por periodos iguales. En cambio, con las juntas de agua no son prorrogables por periodos iguales, sino que las juntas de agua tienen de nuevo que realizar todo el papeleo que hicieron hace 1 año, ¿verdad? Hace 2 años, hace 3 años. Entonces, es todo este papeleo de verdad es bastante caro para las organizaciones porque tienen que tener su estudio de agua, ¿verdad? Cómo está la calidad del agua y de verdad en los laboratorios nacionales es un examen bastante alto en costo económico. Sí. Vemos también preocupante con las juntas de agua en que la gran mayoría de juntas funcionan de hecho, ¿verdad? Hay pocas que están de derecho y hay pocas que llevan el proceso de renovaciones de credenciales, ¿verdad? Que es otro proceso
La escuchamos, Adela. Ahora sí. No sé dónde me quedé, pero igual, Sí. Ah, decíamos pero que sí hay muchas sí, preocupaciones. para el tema de las juntas. Quisiera preguntarle también, porque ya vamos a volver un poco a analizar, ¿verdad?, esa situación de las juntas de agua. Pero si hiciéramos un balance de puntos positivos, puntos negativos del contenido de la propuesta de ley general de recursos hídricos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los que se están analizando desde la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, partiendo que el año pasado la comisión ad hoc que usted ya mencionaba, la comisión legislativa, hizo una consulta en la que se pidió a las organizaciones y diversos sectores pues dar opiniones respecto al contenido de esta ley? ¿Qué podemos decir al respecto? Uno, las reuniones o las sesiones que tuvieron, ¿verdad? En el cual tuvieron a bien escuchar a las organizaciones sociales, organizaciones civiles de mujeres ambientales, sindicatos, academia. La empresa privada también estuvo allí, ¿verdad? Dentro del llamamiento. Pero como buen salvadoreño decimos, buen salvadoreña decimos, estuvieron allí como ir llover, porque de verdad de las proposiciones que llevaban casi, me atrevería a decir que el 95% de las organizaciones que estuvieron presentes pidieron como un punto neurálgico la participación ciudadana. Y lamentablemente en la ley sí hay una participación ciudadana, ¿verdad? Dentro del aparataje, pero que lamentablemente no va a tener una libertad para poder votar y hablar, ¿verdad? Sino que, como lo dice la ley, el artículo que ellos aprobaron, que dicha persona civil, porque así lo establece, va a ser nombrada por presidencia. Entonces, cuando usted ya la nombra un funcionario público, lamentablemente usted debe obediencia al funcionario público que la nombra, ¿verdad? Debe esa mística y esa complicidad de obediencia para alguien más, ¿verdad? No para la sociedad civil que representa. Entonces vemos que desde ahí pues está maleado el nombramiento, ¿verdad? Como le digo, lamentablemente no tuvieron a bien tomar, acatar las medidas que las organizaciones presentaban. Y fue lamentable que mientras en ese periodo que se tomaron, que fueron casi 6 meses, mientras nosotras y nosotros como organizaciones sociales confiábamos en que iban a estar acorde, ¿verdad? Escuchando para después sentarse y redactar, lamentablemente ya estaba todo el equipo técnico de parte de la bancada CIAN realizando su propia redacción, en el cual nosotros llegamos únicamente a gastar saliva y a estar sentados ahí, ¿verdad? Esperando un turno de verdad bastante cortísimo para poder hablar y poder tener participación, ¿verdad? Dentro de, con la esperanza de una, ilusamente, como organización, que sí se iban a tomar a bien las medidas, ¿verdad? En las cuales nosotros como Alianza se presentó la propuesta ciudadana que nosotros habíamos presentado, la última que fue en el 2020, si no me equivoco, febrero aproximadamente del 2020, que fue la última propuesta que nosotros como Alianza presentamos, que estuvo en coordinación con otros espacios y en coordinación con la Iglesia Católica también, pero no fue tomada en cuenta. Lamentablemente, ¿qué hay a favor y qué hay en contra? Eso lo hemos analizado como alianza, al punto que se hizo una pregunta a nivel organizacional, se dejó como tarea que cada organización presentara en sus bases la pregunta básica, que era si pedíamos como alianza una reforma a la ley o pedíamos una derogatoria de ley. Porque lamentablemente si hablamos de reformas, tendríamos que sentarnos a reformar casi el 85-87% de la ley. Entonces, prácticamente es hacerla nueva. Entonces, para muchos creemos que es mejor la derogatoria, ¿verdad? Aunque
tenemos que estar conscientes que en este momento coyuntural, la bancada CIAN, lo que pidamos no se nos va a conceder. Eso sí lo tenemos totalmente claro, ¿verdad? Aquí, aunque nosotros digamos queremos reformar 20 artículos, 30, 40, 60, 80 artículos, no nos van a hacer caso. O sea, y nosotros pedimos la derogatoria de la ley muchísimo menos, ¿verdad? O sea, es el hecho como quien dice, les hemos dado una ley, ¿no? Eso querían, eso tienen. Entonces ahora dejen de molestar. No es eso, ¿verdad? Hemos pedido una ley que sea acorde a las necesidades de la población. Y creo que esa es una de los argumentos base que ellos no tuvieron. No es lo mismo estar legislando y apretando un botón nada más que irse a las comunidades y ver las necesidades de verdad de la población. Mujeres que caminan kilómetros para ir a agarrar un cántaro de agua, para ir a lavar la ropa de su familia, ¿verdad? Entonces creemos que tampoco es justo poder estar desde un escritorio, aprobar una ley, ¿verdad? Levantar la mano, apretar un botoncito, cuando no sabemos la necesidad real de la población. Entonces, ¿qué es lo bueno? La ley reconoce el derecho humano al agua. La ley reconoce el hecho de un pliego tarifario que no es justo, pero lo reconoce. Entonces, vamos a los hechos, ¿verdad? Hay un derecho humano que lo dice el artículo 1 de la Ley de Recursos Hídricos, pero si vemos en el 76, 77, vemos todo lo contrario, que este derecho humano no está protegido. Entonces, ¿de qué te sirve que lo menciones al inicio y no lo vas a garantizar durante toda la ley? Entonces, es como decirte, ¿verdad? Te doy este par de zapatos, pero por favor no te los pongas porque los vas a gastar. Entonces, ¿para qué vas a tener una cajita con tus zapatos guardados y no los vas a usar? Y siempre vas a andar descalzo lastimándote los pies, quemándotelos, llenándotelos de cualquier enfermedad. Entonces, lo mismo sucede con el agua, ¿verdad? O sea, tenemos el derecho, que lo dicen, sí está garantizado el derecho humano al agua, pero en el otro se ve totalmente vulnerado, ¿verdad? Entonces, vemos el hecho de que también el artículo 2 dice expresamente, el agua no será privatizada, pero vemos el articulado más adelante que dice que se le va a dar permiso de poder usar, extraer la cantidad de agua que son bastante exagerada, que son 1000 metros cúbicos al día. Estamos hablando que en el año tienen la disponibilidad de 365,000 metros cúbicos al día de agua, ¿verdad? Estamos hablando de unas cantidades bastante grandes y no es para todas las empresas que se lucran de este elemento natural, ¿verdad? Que es el agua, sino que es para una empresa. Entonces, en este país estamos hablando de muchísimas empresas y no las vamos a promocionar, muchas empresas endulcorantes que lamentablemente, aparte de la extracción, también la contaminan. Entonces, ¿qué nos espera de verdad? O sea, son como situaciones que hasta el momento sí están garantizadas, bueno, sí están escritas retóricamente, ¿verdad? Escritas en la ley, pero conforme se va leyendo, avanzando la ley, no están por ningún momento protegidas. Una de las situaciones que nosotros vemos alarmantes también es que miran o la visión de verdad, insisto, no sé cómo tuvieron a bien aprobar dicho articulado, en el que dice que el uso doméstico del agua se va a hacer exclusivamente para las personas que utilicen un río, un manantial, un ojo de agua para lavar. Y el agua que llegue a tu casa, que la vas a ocupar para higiene personal, para cocina, para limpieza, ¿esa qué va a ser? No es un agua para uso público, ¿verdad? No es un agua para el bien de toda tu vivienda. Entonces, ¿en qué calidad va a entrar esa agua, verdad? Si vemos la fórmula que ellos están estableciendo en la ley para cobrar el canon, el costo real, hay varias categorías. ¿En cuál categoría van a meter a la población que tiene agua de anda, verdad?
Otra de las situaciones que vemos es que lamentablemente ANDA pasa a ser un usuario más de esta empresa, ¿verdad? De esta ASA, de esta Autoridad Salvadoreña del Agua. Entonces, obviamente ya no tendrán subsidios, se elimina el artículo 72 de la ley de ANDA, en el cual establecía, digamos, los subsidios y ciertas indemnizaciones, ¿verdad? Se ve totalmente abolido y cómo pasa a ser un usuario más, un usuario grande, ¿verdad? Porque tiene una población bastante alta. ¿Cuál será el costo real de metro cúbico que pagaremos a partir de mañana, ¿verdad? Esa incertidumbre en cuanto al recibo, esa incertidumbre, ¿quién nos va a mandar ahora el recibo? ¿Va a ser ANDA? ¿Va a ser la ASA? La ASA le va a cobrar a ANDA y ANDA nos va a cobrar a nosotros. Entonces, de verdad es algo que hasta la fecha no tenemos claro. Como repito, no tenemos un reglamento de dicha ley, entonces no sabemos cómo se va a actuar, ¿verdad? Para variar, como ha sido este gobierno, ¿verdad? Un poco desordenado en ese sentido, ¿verdad? Sí tenemos ley, entra en vigencia. O sea, vamos a aprobar una ley, pero va a entrar en vigencia 6 meses después. Ok, ¿verdad? Para que se establezcan. Pero ya está el periodo de entrar en vigencia y no tenemos reglamento. Entonces, ¿qué? Vamos a dar la ley otros 6 meses más para ver cómo nos vamos adaptando. O sea, es una incertidumbre de verdad que no logramos entender cómo pueden accionar y cómo pueden legislar desde un desorden que ellos mismos ocasionan, ¿verdad? Entonces, después tienen la habilidad de echarle la culpa a los mismos de siempre, que somos los que, o el 3%, ¿verdad? Que somos los que estamos como disidentes. Y la situación no es esa, pues, o sea, la situación es que venimos de años de venir tratando de luchar por una ley justa y acorde para la población salvadoreña, para los que utilizamos el elemento de vida que es el agua. Adela, y quisiera también hablar sobre este impacto, ¿no? Que usted ya decía. Hay incertidumbre respecto a cuál va a ser el costo del agua. Ya también señalaba la incertidumbre que tienen las juntas de agua, que también tienen que pagar, según la ley ahora canon. ¿Qué va a significar para el diario vivir de la población un aumento en el costo del agua? Este bien que, pues, que es tan necesario para todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué impacto va a tener? Creo que eso es lo que todavía estamos así, ¿verdad? Como decimos en salvadoreño, tan, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? ¿Verdad? ¿Qué hay después de ese toque mágico? Lamentablemente, otra de las situaciones que vemos con las juntas de agua es que ¿qué te puedo decir? La responsabilidad que tiene el Estado del saneamiento de dichas aguas, ahora automáticamente ¡plup!, se la pasan a las juntas de agua, cuando el Estado no ha sido capaz de proveer de este derecho, ni de agua potable ni de saneamiento. En nuestro país hay muchos municipios que ni siquiera poseen tuberías de aguas negras. Es lamentable de verdad que las tuberías de agua lluvia no existen, aguas negras no existen, sino que lo que hacen es que las aguas servidas las tiran a donde caiga, ¿verdad? Que no sea en mi terreno. Entonces, pero ahora lo que hace la ley es, bueno, la Junta de Agua está trabajando, que ella se responsabilice de sanearla. O sea, de verdad es inaudito decir, el Estado salvadoreño en tantos años y en estos 3 años también no ha sido capaz de proveer agua potable a la población. Las juntas de agua, como digo y repito, han sido las que han visto, la propia población se ha visto en la necesidad de organizarse, buscar, legalizarse, y todavía ahora de la cerecita del pastel les vengan a decir, no, pero igual, ¿quieren seguir funcionando? Saneen ustedes el agua. El sanear no es meterla en una caja, la vamos a sacudir y plum, la vamos a volver a tirar. Es un proceso, es un equipo de maquinaria que si el bombeo sale caro, el saneamiento sale muchísimo más caro. Entonces, ¿cómo es posible que el área rural pague muchísimo más por la poca cantidad de agua que recibe
que lo que paga la capital. Entonces, de verdad es injusto este mecanismo que ha hecho la bancada CIAN en aprobar dicha ley de recursos hídricos sin tener de verdad un panorama real de lo que sucede en la población salvadoreña. Es una incertidumbre de verdad, sabemos, la canasta básica está por los cielos, ha subido absolutamente todo, desde maíz, maicillo, frijol, que es lo básico, ¿verdad?, de nuestra alimentación. Ya no digamos el complemento de la canasta básica, ¿verdad? Huevos, aceites, hortalizas, frutas. De verdad que todo está súper elevado. Y todavía vamos a la incertidumbre. Viene más alto el recibo del agua y todavía es sin recibir cantidad y calidad de agua. Voy a tener que seguir pagando por el aire que recibo. Entonces, de verdad es, no sé, es que no sé ni qué adjetivo poder utilizar, pero es un efecto negativo en la población, en el sentir de la población salvadoreña, y ya no digamos en esa incertidumbre, ¿verdad? Que no sabemos si lo que yo tenía guardado para pagar mensualmente mi recibo de agua me va a alcanzar. Entonces, es de verdad injusto cómo podemos decir va a entrar en vigencia la Ley General de Agua, bueno, la Ley de Recursos Hídricos, porque nosotros luchamos por la Ley General de Aguas, cuando no sabemos, ni siquiera la Comisión de Medio Ambiente ha dado la cara para decir estos y estos son los lineamientos. Porque de verdad no sé si todavía existe la Comisión ad hoc, que fue preparada para la redacción aparentemente, ¿verdad?, de la Ley de Recursos Hídricos, y no sabemos de verdad cuál va a ser el mecanismo para hacerlo. Entonces, como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, estamos conscientes de lo que viene. Ahora sí, ya le Ahora escuchamos sí. de nuevo, sí. Ok, no le digo que igual, ¿verdad? La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua está consciente de lo que viene y seguimos conscientes que vamos a seguir luchando por una ley que sea justa para todos y todas. Y justo eso iba a preguntarle, Adela, frente a esta situación, a estas preocupaciones, a estos vacíos que tiene la ley, pues que ya arranca o entra en vigencia ya mañana, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer en las comunidades? ¿Qué podemos hacer las personas que probablemente nos vayamos a ver afectadas por el aumento del costo del agua? ¿Cuál puede ser el camino a seguir? Fíjese que precisamente las organizaciones que somos miembros a la Alianza, todo este tiempo atrás, digamos, estos 6 meses, nos hemos dado la tarea de realizar foros o realizar cierto tipo de talleres en los cuales les explicamos realmente el proceder de la ley, ¿verdad?, de recursos hídricos aprobada, que como usted dice, entra en vigencia mañana. Creo que la gente estaba consciente que había una ley ya aprobada, pero no sabía el grado ni la magnitud del problema en sí que se nos avecina, ¿verdad? Ni muchísimo menos qué habían aprobado. Yo siempre lo he dicho, el tema jurídico no a todos nos apasiona. Y eso es como nosotros tenemos la mala costumbre como salvadoreños, si no lleva dibujitos no leemos. Y si es una ley, leemos los primeros 10 artículos y los finales, pero no leemos lo medular, ¿verdad? No leemos lo central, que es básicamente donde los decimos, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Ahí es donde están todos esos vacíos. Entonces, insistimos, ¿verdad? Nuestras comunidades están como conscientes y alertas de lo que se avecina, pero igual, creo que una de las situaciones también que ha aprovechado muy bien este gobierno es el régimen de excepción,
que eso también ha atemorizado mucho a la población salvadoreña a poder salir a las calles, ¿verdad? Pero igual no sabemos qué es lo que viene y en base a esa incertidumbre vamos a esperar el actuar de la ASA, vamos a esperar el actuar de ANDA y será la misma población a la que nos debemos que nos dará los lineamientos, ¿verdad? Para hacer una incidencia real más adelante. Creemos que ya la población consciente de lo que tenemos aprobado es la misma población la que se va a movilizar, ¿verdad? Entonces, no es amenaza de verdad, porque no es ninguna amenaza. Creo que no estamos ni siquiera en igualdad de escalafones para poder amenazar, sino que nada más es decirle a la bancada, ¿verdad? Sean gobernantes, que el pueblo está despierto también, el pueblo está despertando. Y hasta que no nos tocan, lamentablemente, el salvadoreño, no nos tocan nuestros intereses, no nos movemos. Y cuando ya nos tocan el bolsillo, creo que es la parte más sensible de todo salvadoreño y salvadoreña para poder actuar, ¿verdad? Entonces, esperemos, insisto, cómo vamos a actuar más adelante. Creo que más adelante el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero igual, conscientes estamos de lo que pidamos a esta Asamblea Legislativa que está ahorita gobernando. Es como tirar sal al mar, ¿verdad? No va a pasar absolutamente nada. Pero sí va a estar consciente de que el pueblo está despierto. Y lamentablemente el otro, perdón, Normita, el otro punto es que el otro año es preelectoral. Entonces creo que a eso también le pueden tener miedo, ¿verdad? Entonces vamos a esperar cuál es el actuar de el gobierno en cuanto al tema agua. Bien, Adela, se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero bueno, se nos quedan todavía muchos programas en el futuro para seguir hablando sobre este tema y seguramente ya sobre las consecuencias que vaya a tener la entrada en vigencia de esa normativa. Quiero agradecerle por su tiempo y por habernos acompañado en la emisión de hoy del programa Ecotopía. Muchísimas gracias a usted, Normita. Usted sabe que seguimos luchando y sabe que estamos a la disposición de todas y todos. Muchas gracias. Hemos conversado con Adela Bonilla, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, sobre la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos. Finalizamos así la emisión de hoy de Ecotopía. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon a través de la red informativa de ARPAS y también a quienes nos siguieron o nos siguen a través de las redes sociales. Hasta la próxima.